Vaya sacando su Biblia. Y hoy quiero hablar algo un poco profundo respecto a la Escritura, porque todos nosotros debemos de saber que Dios tiene un plan y un propósito con nosotros por el cual estamos aquí. Pero ese plan y ese propósito siempre se debe de alinear a la voluntad de Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y ahora lea conmigo fuerte y claro. 1, 2, 3. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en donde. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, qué importante es la voluntad de Dios para nosotros, porque a través de ella nosotros nos alineamos y tenemos acceso a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que entremos al reino de Dios. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, les voy a explicar un poco. La palabra voluntad proviene del griego telema y denota aquello que uno quiere. Entonces, si la voluntad es hacer lo que yo quiero, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Pues hacer lo que el Padre quiere, es que nosotros hagamos lo que el Padre quiere. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y para eso nosotros tenemos que entender qué habla Dios respecto a su voluntad y también entender cuál es su voluntad, cuál es la voluntad de Dios. Mira, Colosenses capítulo 1 verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Y mira lo que dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros debemos estar interesados en conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué les parece que hacemos un examen rápido? Que ustedes me digan cuál es la voluntad de Dios según la Escritura. Porque Dios nos está diciendo que hagamos y que nos interesemos en conocer su voluntad. Adriana. Obedecer sus mandamientos. Luis, levantaste la mano. Amarnos los unos a los otros. Muy bien. Esas son cosas, parte de la voluntad de Dios. Son algunas de aquellas, pero yo quiero que entiendas que Dios nos manda a que busquemos y entendamos cuál es la voluntad de Él. Ojo, la voluntad de Él, no la tuya, la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y no tanto qué es lo que quieres tú. Eso está bien, que tú sepas qué quieres. Pero aquí dice, interésense por mi voluntad. Efesios capítulo 5, verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que sepamos qué es lo que Dios qué es lo que Dios quiere para con nosotros. Ahora, te voy a dar algunas cosas de lo que dice la Biblia, que es la voluntad de Dios. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y quién envió a Jesús? Dios el Padre. Entonces dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, o sea, cree en el Hijo, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dios quiere que tengas vida eterna y que seas resucitado en el día postrero, en el día que Dios venga por su pueblo, por su iglesia, que tú seas resucitado. O sea, Dios está interesado en que tú llegues a ese punto en tu vida y que no solamente te quedes en esta tierra mirando cómo todas las cosas se acaban, sino que la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la vida eterna.
Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, que vivamos una vida en relación estrecha con Dios y que el resultado de esa vida sea una correcta manera de vivir. Porque a veces nosotros creemos que la santificación es un asunto de restricción y no es así. Santificar es apartar específicamente para Dios, tener una relación con Él, y de ahí que se desprende una conducta honrosa delante de Dios. Entonces dice, esa es la voluntad de Dios, que ustedes anden o que andemos en santificación y que nos apartemos del pecado. Mira, primera de Timoteo capítulo 2 verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios está anhelando que la gente se acerque y conozca de Él para que se salve, para que tengan una vida restaurada, una vida renovada y para que vayan a la vida eterna. Segunda de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa. Ya conmigo, no retarda, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que dice, es que Dios ya se tardó en venir. No se ha tardado como ellos piensan, sino que Dios está ampliando el tiempo para que mucha más gente pueda acercarse a Él, conocerlo a Él y salvarse. Dios no se está tardando. Dios sabe el momento adecuado en el que tiene que venir y en el que tiene que manifestarse. Y lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente es la prueba contundente de que Dios es real y de que su palabra es real. Y yo te voy a decir algo. Hace algunas semanas dije, Irak, que está atacando a Israel, no va a desaparecer Israel. Lo va a atacar y no va a desaparecer Israel. Y lo van a seguir atacando y no va a desaparecer, porque la Biblia dice que no va a desaparecer, sino que Dios va a pelear con ellos y va a destruir a Irán. Y tan seguro estoy de que Dios es que así va a ocurrir. Aunque nosotros vemos en las noticias es que ya lo están atacando, lo están bombardeando, están destruyendo todo. No lo van a destruir, porque Dios dijo en su palabra que no iba a perecer su pueblo jamás. Y ya lo vas a ver cuando veas que Irán se echa para atrás. Vas a decir, es verdad lo que dice la Escritura. Así tal cual Dios dijo, y no te quepa menor duda que lo que Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Dios no se está tardando. Dios tiene el momento específico para llegar a nuestras vidas y para hacer su voluntad. No llega ni antes ni después, llega en el momento adecuado. Hay gente que, siendo creyentes, empiezan a preguntarse, ¿por qué Dios no hace esto? Espérate, Dios lo va a hacer en el momento adecuado, no cuando tú quieras, cuando Él quiera, cuando Él tenga el momento preciso que ya está planeado y tenga que ejecutarlo, lo va a ejecutar. Entonces la voluntad de Dios es que muchos se salven. Ahora, ¿qué se interpone en que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Hay dos cosas principales que se interponen en nuestra vida para nosotros hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, que muchos lleguen, que tú llegues y que tú te salves, que tú vayas a la vida eterna. Y una buena pregunta para iniciar esta mañana sería, ¿estás seguro de que tú vas a llegar a la vida eterna? Amén. Los que dicen amén, nos vemos en el cielo. Los que no, les encargamos de iglesia. Si ustedes no se quieren ir, pecadores. ¿Por qué no están así? Me imagino que los que no dicen amén, entonces no tienen la certeza, ni la confianza, ni la seguridad de que ustedes van a ir a la vida eterna. 4, 5, 2 más. Si no van para arriba, entonces ¿para dónde van a ir?
Así de sencillo. Que les vaya bien. Que les vaya bien y nos vemos porque nosotros, la gran mayoría, yo quisiera que todos, pero si usted no quiere, ni aunque lo jalemos, va a ir. A la hora de que seamos arrebatados, hermanos, no crean que usted va a decir, ay, voy a agarrar a mi esposo. Hay unos que van a pensar en el esposo, no le van a hacer así de, ay, ya es suficiente con la tierra, ya quédate ahí. Pero si ese hombre recibió a Cristo, también se va a ir, aunque no quieras. Como dice mi esposa, la promesa fue nada más se amarte hasta que la muerte nos separe. Ya después de la muerte ya es otro asunto. Pero mira, a veces nosotros hemos malinterpretado seguir la voluntad de Dios. Porque pensamos que la voluntad de Dios es lo que nosotros queremos. Que si yo quiero ser médico, es que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve y por eso te está utilizando a ti en donde tú estés, de la forma que tú estés en esta tierra. Dios te quiere utilizar para que muchos se salven, para que muchos lleguen a ese lugar hermoso que nos está esperando, que es la vida eterna. Entonces hay algunos que dicen, bueno, yo estoy seguro, tengo fe, estoy firme en el Señor de que me voy a ir. Ahora la pregunta es, ¿y si el que tienes a un lado, tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá, estás seguro que él se va a ir? Porque tú no te lo vas a poder llevar. Tú tienes que alinearlo y alinearte tú a la voluntad de Dios para que tú les puedas mostrar cómo se camina en la tierra para que podamos llegar al cielo. Ahora, hay dos cosas que se interponen en la voluntad, en que hagamos la voluntad de Dios. Número uno, que no conocemos su voluntad. Por eso, hace unos momentos te di versículos que nos hablan de cuál es la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Tú ya sabes qué Dios anhela, qué Dios quiere, qué Dios está esperando de esta humanidad. Tú ya no tienes ese impedimento. Tú conoces hoy que la voluntad de Dios es que mucha gente se acerque a Él, que muchos sean salvados, que muchos sean restaurados, que muchos vivan una vida acorde a lo que Él ha planeado. Ese obstáculo hoy ya lo hemos superado. Tú ya sabes cuál es la voluntad de Dios. Ahora, el otro impedimento para hacer la voluntad de Dios es tu propia voluntad. Tu voluntad a veces no te deja hacer la voluntad de Dios porque se interpone. ¿Qué dijimos que era la voluntad? El deseo que uno tiene de hacer ciertas cosas. Ese deseo nos impide hacer la voluntad de Dios. Y Jesús, como hombre humano, terrenal en su humanidad, como una persona de carne, se enfrentó al desafío de hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 26, verso 36. Mateo capítulo 26, verso 36. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Esto es el día en que lo van a apresar. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué le empezó a ocurrir? Se empezó a entristecer y a angustiarse. Mira. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo te voy a hacer una pregunta: ¿cuál era el deseo de Jesús en ese momento? No ir. Humanamente él dijo: Señor, si hay chance, no me mandes. Jesús se enfrentó a
a esta situación de hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Pero él en su humanidad, ¿qué es lo que le estaba estorbando? Su propio deseo de no ir humanamente y carnalmente, porque era humano, tenía sentimientos. Tú no puedes englobar a Dios en su persona física como alguien que no tiene sentimientos, que no tiene sensaciones, porque era humano, sentía, le dolía, se preocupaba, se entristecía, y dentro de esa humanidad él dijo: Señor, si se puede, no me mandes. ¿Era su voluntad o la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es: ve, hazlo. Pero su voluntad en la carne, en la humanidad, era: si se puede, mejor. No, Dios, si se puede. O sea, él estaba manifestando que la voluntad humana, ojo con eso, la voluntad humana que él tenía estaba siendo azotada y golpeada, estaba siendo estremecida en lo humano. Sus sentimientos fueron afectados. Dice que se entristeció hasta la muerte, que estaba preocupado humanamente, estaba siendo azotado. Había un choque entre la voluntad de él y la voluntad de Dios. Jesús anteriormente estaba haciendo la voluntad del Padre sin ningún problema. Compartía su palabra, enfrentaba a fariseos, comía con los necesitados, hacía milagros, enseñaba a los discípulos, reprendía espíritus, iba en viajes para compartir la palabra, reprendía a aquellos que lo querían frenar, como Pedro, principalmente como los sacerdotes, los escribas. Sin embargo, su mayor y más grande adversario no fueron ni los escribas, no fueron ni los fariseos, no fueron los romanos, no fue Pedro, no fueron sus discípulos. Su mayor adversario fue la voluntad de su carne. Ese fue el mayor adversario de Jesús. Pedro, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Usted recuerda qué le dijo Pedro a Jesús? No vayas a la cruz. Tú eres nuestro amigo, ¿para qué vas y te entregas en manos de hombres pecadores? ¿Y qué le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Lo reprendió. Pero cuando él tiene que enfrentar su voluntad, se da cuenta que ese es el mayor reto que cada uno de nosotros tenemos y que Jesús tuvo. El mayor enemigo tuyo no está en las personas que están en tu lado. El mayor enemigo tuyo no es la gente que quiere ir en contra de tu fe. El mayor enemigo tuyo no es la gente que a veces te quiere estorbar en el camino. Si tú eres abusado, tú los haces a un lado y tú sigues caminando y no te importa lo que la gente hable de ti. El mayor adversario no es la economía, si tienes o no para venir a Dios, a buscar a Dios. El mayor adversario no es el tiempo, ni es ninguno de los factores que nosotros pudiéramos tener humanamente. El mayor adversario que tenemos es que nuestra voluntad vaya en contra de la voluntad de Dios. Jesús reprendió, Jesús sanó, Jesús liberó, hizo milagros, alejó a Pedro, lo reprendió, a los escribas, a los fariseos, a todos. Pero el momento más difícil al que él se enfrentó fue cuando tenía que decidir entre su voluntad o la voluntad de Dios. El mayor adversario tuyo lo tienes dentro de ti. Ese es al que tienes que matar todos los días. Ese es al que tienes que sepultar en las aguas del bautismo. Ese es al que tú tienes que decirle: no, ya no quiero hacer lo que tú estás diciendo que yo haga. Esas ganas de desgreñarme, ay, es que esa vieja me las va a pagar. No, le quiero sacar el chamuco y le quiero. Es el que tienes que sepultar, pero esa es la pelea más difícil que nosotros tenemos. La de nuestra voluntad. La de o hacer lo que nosotros queremos o hacer lo que Dios quiere. Es la pelea más difícil a la que se va a enfrentar cualquier creyente.
Algunos piensan, oye, es que hay que reprender demonios y nos estamos enfrentando, hermano. Si tú reprendes demonios, espíritu, qué bueno por ti, dime para que yo te hable a la siguiente. Porque a mí no me gusta, lo tengo que hacer, pero no es algo bonito, es cansado, es difícil, es abrumador, es pesado. Se tiene que hacer, sí, pero eso no es tu pelea más fuerte. No es tu pelea más difícil. La pelea más difícil que tienes es doblegar tu voluntad delante de Dios, tus deseos. Y Jesús eso se enfrentó. Justo la noche en que iba a ser aprendido. Justo ahí. Dice que la presión, dice el libro de Lucas, en estos mismos pasajes que relatan la noche del Getsemaní, dice que su presión era tanta, su angustia era tanta, que él empezó a sudar como gotas de sangre de la presión que tenía, de ir o no ir, de hacer la voluntad de Dios o de hacer su voluntad y mejor salir corriendo y huir y ya no saber nada más de lo que Dios tenía planeado. La mayor lucha tuya es con tu voluntad y con tus deseos, con lo que tú quieres hacer. Su humanidad y su carne no le decían no vayas, Jesús. Y Jesús en una ocasión ya había reprendido a Pedro y fue relativamente más sencillo, pero en esta ocasión no había más que dos: Él y Dios, Él, el Hijo y el Padre. Lo más difícil que te vas a encontrar en esta vida no es vencer a la enfermedad. Mira, las enfermedades son parte de la naturaleza humana. El cuerpo se enferma porque así es la naturaleza humana. Cuando vayamos a la vida eterna, por eso nuestro cuerpo ya no se va a enfermar, porque va a ser incorruptible, va a estar perfeccionado, va a estar glorificado, porque las enfermedades son un defecto. Entonces tu triunfo en esta tierra no es que vivas mucho. El triunfo en esta tierra no es vivir mucho. El triunfo en esta tierra es que en esta tierra tú alcances a la vida eterna, que llegues a la vida eterna a través de la fe, porque todos nos vamos a morir. Yo sé que algunos quieren que otros se mueran más rápido, los que te caen gordos. Oye, ¿cómo no se muere este desgraciado? Todos vamos a ir para allá. Dile al que está a un lado tuyo, todos vamos a ir para allá. Todos vamos a ir para allá. Porque ese es un defecto del cuerpo humano que se hace viejo y le faltan fuerzas y deja de existir. Pero entonces el triunfo de nuestras vidas no es cuánto tiempo vivamos, no es cuántos bienes tengamos, no es cuánto hayamos recaudado en esta tierra. Pues si recaudas, si no te lo puedes gastar, ¿de qué sirve? Si tú recaudaste mucho. Escuché a una persona de finanzas que decía: si tú al final de tu vida tienes todavía mucho dinero guardado, algo te salió mal en la vida. Dejaste de más, no lo disfrutaste, tuviste mucho que no disfrutaste, algo te salió mal, no planeaste bien, porque te sobró demasiado. A lo mejor tenías que dar, tenías que repartir, tenías que administrar y no lo hiciste. Porque de qué te sirve tener algo y tenerlo ahí que no lo vas a ocupar. Es como decir, vamos a tener un pan de dulce ahí guardado por 5 semanas por si pasa algo. ¿Para qué lo tienes ahí? Eso se va a echar a perder después de un tiempo. Ya no va a ser funcional. No te lo vas a poder comer, a menos que sea una hamburguesa de McDonald's. Las hamburguesas de McDonald's no se echan a perder. No. Llegando a su casa, busque cómo está en un museo, no recuerdo si es de Londres o de un país asiático, no me acuerdo, pero busquen la hamburguesa de McDonald's que no se echa a perder. Y que quitaron las franquicias del país y dijeron, vamos a quedarnos con una y la vamos a poner ahí. Y lleva como 20 años y esa cosa sigue igualita. Aguas con lo que se comen. Igualita. Ni hongo le salió. Hay unos que tienen más hongos aquí que esa hamburguesa allá.
¿Para qué queremos cosas? ¿Para qué Dios te va a dar cosas si tú no las vas a ocupar y las vas a hacer beneficiosas para ti? Son incongruentes, ¿no? Son incongruentes. O sea, ¿para qué Dios me va a dar tanto para almacenar si no lo voy a ocupar? Entonces, más bien, no estás haciendo bien algo. Tienes, estás reteniendo de más. ¿Sale? No es que es para mis hijos. Si ellos no pueden hacer lo suyo, ¿qué crees que van a hacer con lo tuyo? Se lo van a acabar. Si ellos no pueden hacer lo suyo, ¿qué van a hacer con lo tuyo? Se lo van a echar fácil. Así de sencillo. Así es que si tú estás preocupado, es que mi hijo, ¿qué le voy? Déjale un caminar de fe para que él pueda caminar en bendición y Dios pueda ayudarle en su vida. Pero si tú estás preocupado en dejarles algo y ellos no pueden hacer lo suyo, entonces lo que tú les dejes, ellos simple y sencillamente se lo van a acabar en un abrir y cerrar de ojos y fácil. Y hasta te vas a estar retorciendo en el cielo. ¿Por qué gasta en eso? Porque a que se lo dejas, lo hubieras disfrutado. Entonces mira, dice la Escritura que Jesús se enfrentó al peor momento de su vida en o hacer su voluntad o hacer la voluntad del Padre, lo que él quería o lo que Dios quería. Ese es el problema que tú y yo vamos a enfrentar todos los días, en hacer lo que tú quieres o en hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Eso te debería de ayudar a liberarte de todo lo que tú piensas que es un problema en tu vida. El problema no es tu esposo, no son tus hijos. El problema mayor radica en ti, en que tú que estás haciendo la voluntad de Dios o no. Es que esto no hace ni que mi esposo y que mis hijos, espérate. La salvación es personal. Si Dulce se salva no significa que Coque se va, es un ejemplo, no significa que Coque se va a salvar. Si Dulce se salva, dice, pues yo ya la hice. Esto es personal, ¿sí me entiendes? Esto es tú y Dios nada más. Esto es tú y Dios nada más. Nada más es entre ustedes. Jesús se tuvo que enfrentar a esa misma decisión. Él ya se había enfrentado a todos, pero le faltaba su batalla más importante: hacer su voluntad o hacer la voluntad de Dios. Y en el Getsemaní su presión era tan difícil que sudaba gotas de sangre por lo que él estaba sintiendo. Mateo capítulo 26, verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, diga conmigo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente Jesús sí quería cumplir el propósito. ¿Sabes cuál era el problema? Lo que le dictaban sus emociones, sus sentimientos, su carne. Espiritualmente él estaba listo, estaba preparado, pero carnalmente él estaba sintiendo una adversidad. El espíritu estaba dispuesto, pero la carne, diga conmigo, la carne es el enemigo a vencer. Lo que sientes, lo que el enemigo te hace sentir. Lo que el enemigo te propone y lo que quiere empezar a sembrar en tu corazón, en tu mente. Lo que el enemigo a veces pone en tu cabeza para que tú maldigas a tus hijos, a tu esposo. Hacer la voluntad de Dios no es hacer algo malo, porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es muy difícil. No es mala. No debemos creer que seguir los deseos de Dios es un pesar, porque más que un pesar, hacer la voluntad de Dios es algo bueno. El asunto es que como es difícil pensamos que es malo, y no. Que sea difícil no significa que sea malo. Que sea difícil no significa que la voluntad sea mala.
Jesús espiritualmente sí quería ir a la cruz, pero su carne le estaba incitando a que no lo hiciera. Su carne, diga conmigo, mi carne. Mi carne. ¿Cómo habla esa carne? ¿Cómo habla? ¿Cómo nos controla? ¿Cómo quiere meterse en nuestra vida? ¿Cómo quiere apagar lo espiritual en nosotros? ¿Cómo quiere opacar las cosas buenas que trae el Espíritu, la carne? Nuestro deseo de que las cosas se hagan de cierta manera. Jesús sí quería ir a la cruz espiritualmente, pero carnalmente su carne le estaba diciendo: no lo hagas. ¿Para qué lo haces? Y estos son bien malagradecidos, ni te aman, ni te buscan, y aún así quieres ir. La Biblia dice que 3 veces Cristo oró de esta manera. Mateo capítulo 26 verso 42 dice: otra vez fue, diga conmigo, otra vez. Dice la Escritura: y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego dice en el 26:44: y dejándolos se fue de nuevo, diga conmigo, de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La carne, hermanos, no es tan fácil de vencer. Se resiste la infeliz, se pone necia, se pone altanera y al brinco. Y no tan fácil te deshaces de los deseos malignos de la carne. Tienes que luchar, tienes que batallar, tienes que persistir, tienes que hacerte fuerte, tienes que aprender a decirle no, tienes que dominarla. Y si puedes, apuñálala y entiérrala, sepúltala, clávale la cruz, ponla en las manos del Señor. La carne es nuestro mayor enemigo, porque esa carne quiere mover nuestra voluntad. ¿Cuántas veces has sentido las ganas de pegarle a alguien? No más hoy. Más hoy, porque no más hoy que venías hacia la iglesia, tú en la mañana pusiste tus alabanzas y dijiste: vamos a la iglesia, y de repente un hijo de Dios por creación se te atraviesa y dices: uy, tengo ganas de sonármelo a este. En la semana, ¿cuántas veces? En el metro, con tus jefes, con tus hijos, con tu esposo. No, porque dice: pastor, no, ya tengo bien acuchillado en la mente. ¿Cuántas veces tu carne te ha estado hablando en esta semana? Y lo peor no es que te hable, lo peor es que le hagas caso a tu carne, porque la carne va a seguir hablando. La carne te va a seguir diciendo y te va a seguir incitando: oh, métele el pie a ese hermano, di que su trabajo está bien feo para que se desanime. Dile que es un pecador a tu esposo. Cuando se enoje, dile: uy, ¿y eso que eres cristiano? ¿Y eso que eres el pastor? No me das de cenar, mujer, pero ¿cómo? ¿Qué tal te paras ahí a orar los domingos? Les está hablando Dios. Espérense, es la hora de la carne de esos infames. ¿Ves cómo la carne te empieza a hablar? Te empieza a decir: el problema no es que hable la carne, el problema es que domine tu voluntad y haga que choques con la voluntad de Dios y haga que te desapegues de la voluntad de Dios. La carne va a seguir hablando, la tienes que dominar, tienes que aprender a silenciarla, a callarla, a no hacerle caso. Que cuando te diga: bájate y grítale y miéntale su mamacita, que tú le digas: tú cállate. Carne metiche. El problema no es que hable, va a seguir hablando. El problema es que tú
que tú la puedas callar, dominar, excluir, que pueda resistirte a las tentaciones que ofrece, a los caminos fáciles que te da. Y he escuchado mucha gente de que pues vamos a juntarnos y si no funciona ya cada quien por su lado. Es el camino fácil y el más desastroso. Todos los caminos que son relativamente fáciles te llevan también a destrucción fácil. Por eso la gente ya no se quiere casar hoy en día. ¿Por qué? Para no tener compromisos y para no tener hijos. Y entonces si no funciona la cosa, vámonos. En mis tiempos no era así. Y eso que no estoy tan veterano, Había que pedir permiso, había que comprometerse, había que dar un anillo para hacer un compromiso. Y antes de que uno se fuera a vivir con alguien, tenía que comprometerse y casarse. Jóvenes que están aquí, hagan las cosas bien. No me vayan a salir de pastores que me voy a juntar con aquella. ¿Cómo eres bruto? Hagan las cosas bien. Porque a veces, aunque somos cristianos, hacemos las cosas mal, aunque sabemos que es lo correcto. Ahora, si ustedes jóvenes, de repente la calentura les empieza a ganar, cásense. Eso dice Pablo. Si no tienes el don para poder controlarte, es mejor que te cases a que estés en pecado. Cásese. Pero sepa usted que si se casa, tiene que trabajar, tiene que pararse temprano, tiene que mantener a la esposa, a los futuros hijos. Tiene que comprarles a ellos antes de comprarse a usted. Y si no quiere todo eso, ni se case, ni le ande jugando al noviecito. Porque el que tiene el noviecito o la noviecita está en un riesgo de que los ánimos se puedan calentar y las cosas se adelanten demasiado. Si usted no quiere nada de eso, llévesela tranquilo, llega a su casa, estudie, duerma, coma, váyase a jugar, haga deporte, sirva a la iglesia. Dedique tiempo a Dios y olvídese un poco de eso hasta que sea el tiempo. Y cuando llegue el momento, haga las cosas con orden. Hace algunos años yo estaba en el trabajo y había un pelado que sabía que yo era pastor de la iglesia. Y se acerca conmigo y él era primo. Bueno, era medio creyente, digamos, medio cristianito. Y me dice, dame un consejo. Y le digo, no, ahorita no estamos en hora de consejería. Y me dice, no seas así, ¿a poco así le dices a tu iglesia? Le digo, no, a mi iglesia sí la aconsejo y sí le digo, pero tú no eres de mi iglesia, ¿y qué tal si lo que te digo no te va a parecer porque tú estás adoctrinado de otra manera? Dice, no, hazme como si yo fuera uno de tu iglesia. No sabe bien qué bronca se metió este pelado. Me dices, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya me junté. ¿Tú crees que hice bien o que hice mal? Y yo, uy, te pusiste en la charola, papá. Solito te pusiste. Me dice, ¿qué me puedes decir de eso? Y le dije, que estás mal y que te va a costar mucho trabajo que te vaya bien en la vida. Le hizo así de, ¿por qué me dices eso? Pues tú querías que yo te aconsejara. Esa es la realidad. Porque tú sabes qué es lo que está bien y aún así, porque tú sabes qué es lo que está bien y aún así no estás haciendo las cosas bien. Y me dice, ¿a poco así le vas a decir a tu iglesia? No está peor, tú te salvaste. Porque tú sabes cómo están las cosas bien. Yo le dije, ¿tú sabes cuál es el orden respecto a cómo hacer una familia? Y me dice, pues es que tenía que casarme. Ahí está, lo sabías y no lo hiciste. Oye, la gente ni siquiera quiere comprometerse. Ahora usted dice, ay, ya pastor, ya la tengo bien amarrada, ya tengo como 20 hijos con ella. Cásese de todos modos, honre a su esposa. Porque si no es su esposa, es su concubina. Legalmente
no es su esposa, es su concubina. Y espiritualmente, si usted no ha presentado ese matrimonio, usted no está presentado delante de Dios como una familia. Honre a su esposa diciéndole: no, vamos a casarnos porque yo quiero que sea mi esposa delante de Dios. A ver, ¿por qué vinieron? Qué bueno, Dios los trajo para que escucharan esto. Póngase su anillo y diga: no, si estoy casado. Y no ande buscando cualquier oportunidad. Lo voy a dejar hoy porque vamos a ir a la fiesta del trabajo. Pero hagan las cosas bien, jóvenes. Hagan las cosas bien. Si quiere evitarse problemas en esta vida, hagan las cosas bien. Usted tiene hijos y les da permiso de que anden de novios, esa es su bronca de usted. Nada más usted debe de saber que hay un riesgo para su hijo que las cosas se le adelanten. Hay un riesgo. Y por mucho que ya me tocó, por mucho que los queramos controlar, te das cuenta en un momento de que no puedes controlarlos, solamente puedes aconsejarlos para que hagan las cosas bien. Y si usted ya está medio viejo, no, ahora, si no hizo las cosas bien, hágalas bien ahora. Cásese, presente su matrimonio delante de Dios, haga las cosas como debía hacerlas desde un principio. Está conmigo, ¿no está? Los veo todos tristes y cabellos, pastores. Pues ya no quiere haber compromisos. Ya no se pide a la novia, ya nomás se llegan a vivir al mismo lugar y ya vivimos juntos. Ahora resulta nada más así ya. ¿Y qué? ¿Y por qué no vino a pedir permiso, a comprometerse? Si te pasa algo, ¿a quién le reclamo? ¿Cómo está el asunto? Antes era así. Antes era así porque había un compromiso. Porque tenías que comprometerte. Y hoy ya la gente no quiere compromiso. Es más, ya ni quiere hijos, quiere perros y gatos. Y le dicen: es que es mi perrijo. Miren, yo cuando alguien hace esas afirmaciones, me da un dolor aquí. Tú no sabes lo que es un hijo. Un hijo, dice la Biblia, que es una bendición en la aljaba del valiente. Es alguien que va a abrir brecha en esta vida. Los perros, luego tenemos perros, antes eran para cuidarse. Ahora tienes y se asustan cuando tocas el timbre, ni para eso sirve. Pero eso sí le dices que es un hijo. Estamos completamente desubicados respecto a las cosas naturales de Dios. Ya no hay compromiso, ya no hay entrega, ya no hay hacer las cosas como se deben. Ya nuestra carne ahora domina todas las cosas. Y si yo quiero que me digan o que me traten como gato, todo el mundo me tiene que tratar como gato. Yo soy un transflaco. Soy un flaco por dentro, pero por fuera soy un rellenito. Soy transflaco. Entonces, a veces nuestros deseos quieren gobernar más de lo que deben. No está mal que tú desees tener un hogar, tener una familia, pero a veces nuestros deseos se interponen directamente con la voluntad de Dios. Entonces Jesús fue 3 veces orando. 3 veces. No es fácil doblegar nuestros deseos ni nuestra voluntad. No es sencillo. Tienes que ser permanente y consistente. Ya conmigo, permanente y consistente. Ahora eso nos habla de disciplina. Tienes que ser disciplinado para poder doblegar tu
carne. Dice Jesús que él va y deja a Pedro y a los hijos de Zebedeo y dice: esperen ahí, voy a orar yo acá, ustedes oren ahí. Se va la primera vez, regresa y los encuentra dormidos y dice: despiértense porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, la carne es débil. Se va otra vez, regresa, están dormidos. Y aquí hay un panorama muy claro. Jesús quería sujetar esa voluntad de la carne. ¿Y qué tenía que hacer? Estar orando y orando. Y veía la contraparte de los que no estaban orando. Pero tuvo que ser insistente con Dios. Persistente, estar ahí y una y otra vez. Tú como cristiano todos los días, mira, es un buen ejercicio. Todos los días cuando vayas a orar, dile al Señor: Señor, ayer me equivoqué en esto. Señor, ayer volví a gritar. Señor, ayer me volví a enojar. Señor, ayer estafé a alguien, engañé a alguien. Y si es necesario que lo hagas todos los días, hazlo todos los días. Pero sé persistente. Sé persistente. Cuando vayas al trabajo, ora que te vaya bien. Es que ya oré porque ayer me fuera bien, pues vuelve a orar. Dice la Biblia, está explicando Jesús en una parábola y dice: entonces cuando venga el amigo y toque la puerta de su amigo para pedirle algo, la insistencia del amigo va a hacer que el hombre de la casa se pare y le pueda dar lo que él quiere por la insistencia. Jesús dice que fue una vez, fue 2 veces, fue la tercera vez. Y entonces llegando a la tercera vez le digo: ya duérmense un ratito. Y después le digo: ya párense porque viene el que me va a entregar. Vienen por mí. Jesús nos dio la fórmula para alinearnos a la voluntad de Dios, tal como Él consiguió alinearse a su voluntad. ¿Se da cuenta? Jesús sí se alineó a su voluntad de Dios. Porque aunque Él no quería, aunque la voluntad de la carne le estaba diciendo: no lo hagas, no vayas. Jesús dice que a la tercera fue y le dijo: ya, descansemos. Ya, hasta aquí. Porque ya viene el que me entrega. Aceptó lo que Dios le estaba mandando. Pero no fue algo sencillo, ni fue algo fácil, ni fue algo rápido. Mateo 26:44 dice: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo la misma palabra. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansaré. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Batalló 3 veces hasta que aceptó, hasta que doblegó la carne, hasta que decidió hacerle caso a Dios y no tanto a lo de velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad. Amada iglesia, tiene que aprender a orar. Velar no es que usted se desvele. Velar no es que usted no duerma o se desvele propiamente, sino es velar es estar alertas. Esté al pendiente de las cosas espirituales. Esté buscando a Dios en los momentos que pueda. Esté pendiente de que su familia esté encaminada por el camino correcto. Y si hay algo que esté incorrecto, corríjalos, aunque le duela. Pero usted está formando gente, está formando hijos, está formando futuras familias. Aunque sea complicado, corríjalos. Y yo sé que qué bueno que están aquí, muchachos, porque a veces ustedes se ponen necios y duros y empiezan: ay, no, es que a mí no me entienden, nadie me quiere, todos me odian. No es que el mundo esté en contra de usted, es que los padres estamos formando hijos. Y a veces hay que corregirlos duramente, porque los hijos son duros. No es que todo el mundo esté en contra de ti, es que tú tienes que ser corregido.
A nosotros nos corresponde estar al pendiente, velar y orar para que la voluntad de nuestra carne no nos gane. Yo sé que algunos están preguntando entonces, pastor, con mi esposa es la voluntad de la carne. Eso es natural, eso es parte del matrimonio, porque hay algunos que dicen, ya está tarde, si no es diario, hay que dormir. Eso no es propiamente la voluntad de la carne, eso es parte del matrimonio. El comer es una necesidad natural, no es un deseo carnal. El dormir no es un deseo carnal. El tener intimidad no es un deseo carnal. Es natural de nuestra fisiología. Sino la voluntad de la carne es todo aquello que nos estorba para que podamos caminar respecto a lo que Dios quiere en nosotros. Muy bien. Alinearse a la voluntad de Dios va a traer tres cosas a tu vida, como le pasó a Jesús, Mateo 26:45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. ¿Qué pasó? Jesús, después de haber vencido la voluntad de la carne, dijo, vamos a descansar. La palabra descanso se oye medio fresa, pero así viene del griego, es anapauo. Anapauo es recrear y refrescar. Esa es la primera cosa cuando tú empiezas a doblegar la voluntad de la carne, que a veces te está ahí, muele y muele. Empiezas a tener un descanso en Dios, porque dejas de batallar con Él. Cuando tu voluntad, la voluntad de la carne es fuerte, entonces estás batallando con Dios. Pero cuando cedes esa voluntad y dejas que Dios gane, que su voluntad gane, tú descansas en Él. Jesús les dijo, descansad ya, descansa, después de haber batallado, refresquense. Lo siguiente es, tomas nuevas fuerzas para enfrentar lo que viene, aunque sea difícil. Cuando tú vienes a la iglesia, a lo mejor no te has dado cuenta, pero tú tomas fuerzas para las cosas que vienen adelante. Entonces, las veces que tú no vienes a la iglesia, que tú no te refrescas, que tú no te recreas en Dios, tú en la semana dices, es que siento que me falta algo, es que no me siento bien, me siento raro, es que te están faltando las fuerzas que venías tomando semana con semana. ¿Sabes quiénes son los que vienen más fuertes? O los que están más fuertes. Los que también vienen los jueves. ¿Por qué? Porque vienen, encuentran a Dios y toman nuevas fuerzas, se recrean nuevamente. Por supuesto que avanzan más. Por supuesto que crecen más y más rápido. No es lo mismo tener una planta y echarle agua los domingos a tener una planta y echarle agua los jueves y los domingos. ¿Qué planta va a estar más frondosa? Sus raíces más húmedas, con más oportunidad de crecer, pues la que es regada 2 veces. ¿Está conmigo? Y si quieres ser una planta todavía que dé más fruto, conéctate los martes a la oración. ¿Lo dije o lo pensé? Porque esas plantas, ¿qué pasa? Llega el domingo y el martes ya se están otra vez refrescando y agarrando descanso y tomando agua del río de Dios. Tome poco las cosas que se hacen para que usted crezca y esté fuerte. Por eso los hermanos de repente tú los ves y están fuertes para seguir adelante. Y aunque vienen cosas difíciles, porque van a venir, están fuertes porque están constantemente buscando a Dios. Toman nuevas fuerzas para las cosas que vienen, como lo hizo Cristo. Y la última día conmigo, cuando vencemos nuestra carne, la voluntad de nuestra carne, Dios nos levanta. Diga conmigo, Dios nos levanta. Mateo 26:46 dice Jesús, levantaos, vamos
se acerca el que me entrega. Dice, ahí viene, pues vamos a pararnos. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a tomar las cosas de frente. Vamos, porque Dios es el que va con nosotros. Dice, levantaos. La palabra levantar es ajeino y significa despertar de un estado profundo de sueño, como si fuera un coma. Espiritualmente es resucitar. Espiritualmente resucitar. Cuando tú aprendes a doblegar la voluntad de la carne, Dios te levanta, te da fuerza para lo que viene, pero también te despierta y te resucita. ¿Qué es esto? Que lo que estaba muerto vuelve a tener vida. Tu matrimonio estaba muerto, Dios le da vida. Tu negocio estaba muerto, Dios lo resucita. Tu relación con tus hijos está en el quiebre, Dios la resucita. Tu vida espiritual está por acabarse, Dios lo resucita. Porque levantar es despertarte de ese profundo sueño. Muchas veces la carne y la voluntad de la carne te va a tener muerto, pero Dios va a darte vida. Amén. Solo alineándote a su voluntad tendrás vida y ganas de pararte y de avanzar. ¿No hay veces que usted no tiene ganas de pararse? ¿O nada más me pasa a mí? Y usted dice, no, es necesario que los niños terminen la primaria, Dios. Porque hoy no vayan. Y a veces no tenemos ganas de levantarnos. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. A veces no me digas que no. Está el jueves con el aguacero a lo que tú dices, y mejor no vamos, vieja. Si a veces está con sol y no quieres venir, ahora más cuando está con aguacero no quieres venir. A veces ese estado de querer estar en reposo es que nos estamos muriendo espiritualmente. Y hay algunas frases que van alineadas a esto. Y si mejor hoy no vamos a la iglesia, y si mejor hoy nos quedamos a descansar en la casa, tú y yo abrazaditos viendo el Calamar 3, ¿o cómo era? Juego del Calamar 3. Y si mejor hoy no vamos y nos vamos por unas momichelas con mariscos y así todo su filito. ¿Por qué se les está antojando? Por el marisco. Por el marisco. Y si mejor no vamos a la iglesia y nos vamos al partido. O si mejor hoy no voy a la iglesia y me agarro un tiempo para mí. Y si mejor otro ratito más de sueño. Chiquito. Otro poquito. Todo eso es la voluntad de la carne que está en ti. Y si me echo otra coquita. Miren, yo también tomo coca a veces. Pero hay algunos de ustedes que diarios echan sus 2 litros. Yo nada más le tengo que decir, tengan cuidado con su salud. Ese es el templo de Dios. Y se lo está acabando rápido. Domine su carne tantito. O sea, no estoy hablando de hipocresía, yo también tomo. Pero no siempre, de vez en cuando. Cuando hay tacos de carnitas o de suadero, algo que valga la pena. Pero hacerlo siempre va a traer. Y eso es a veces tu carne. A veces ni tienes sed, ni tienes ganas. Pero es tu carne que te dice, échatela ya. Échatela. Y también es una carne exigente. Porque está ahí. Ay, pero no más traigo 10 para la Red Cola. No. Somos. No, pues como. O sea, no nos vamos a meter en ese terreno. O sea, nosotros somos de Coca-Cola. No nos está patrocinando. Y de hecho, si ven esto, menos nos van a querer patrocinar.
Eres tu carne. Tu mayor enemigo es tu carne. Si tú fumas, si tú tomas, si tú te drogas, si tú estás robando, si estás adulterando, si estás pecando, jóvenes, si están metidos en relaciones sexuales, es nuestra carne la que nos está incitando. Y eso va en contra de la voluntad de Dios, que hagamos las cosas adecuadamente. Ahora, yo no les digo esto para condenarlos, yo les digo esto para que entremos en razón y salgamos al quite con la voluntad de Dios y transformemos nuestra vida, porque lo mayor de esto, te quiero decir, esto no se va a quitar con que yo ponga las manos sobre de ti, eso se va a quitar con que tú lo decidas hacer. Con que tú empieces a doblegar eso, con que tú empieces a decirle no a esa voluntad. No es para condenarlos, es para decirles que tenemos oportunidad en Cristo, porque Cristo claramente nos dio el ejemplo de cómo doblegar su voluntad. Él no estaba batallando con cosas como esas, Él estaba batallando con morir por la humanidad o alejarse de la cruz, y al final Él dijo: voy a la cruz, porque esa es la voluntad de Dios, que muchos se salven a través de la cruz. Dios nos puso el ejemplo. Solamente tienes que decidirlo. Si tratas mal a tu esposa, pues decide no tratarla mal. Esto es fuerza en contra de esa voluntad. Te puedo decir que tú tienes el Espíritu de Dios, pero eso ya lo sabes. Pero ya lo tienes. El problema no es otro, más que lo decidas. Que digas: no, ya no lo voy a hacer. Y que te mantengas sobre eso. Dios no está peleado con los deseos que tengas para gozar de la vida. Pero cuando esos deseos toman el primer lugar en tu vida, se convierten en una idolatría delante de Dios. Y Dios aborrece la idolatría. Pero cuando tú rehusas, oras, velas, ayunas, te doblegas, alabas, te esfuerzas por venir a buscarle, claro que algo va a suceder en la vida espiritual tuya, porque estás atendiendo los deseos de Dios antes que los tuyos. Algo está ocurriendo en tu vida, y algo va a pasar si tú te mantienes. A lo mejor no lo vas a ver hoy, no lo vas a ver mañana, no lo vas a ver en un mes, pero tienes que saber esperar el tiempo en el que Dios ha de manifestarse por tu persistencia. Póngase de pie.